Bendiciones, Dios te bendiga, te saluda Pastora Michelle Treviño. Para mí es un placer estar aquí con ustedes con una nueva serie donde voy a estar hablando de los dones proféticos y el oficio del profeta. Durante las próximas semanas voy a estar hablando de los dones del Espíritu y cuán importantes son que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé de los dones del Espíritu, porque sabe que a través de los dones la iglesia es empoderada. Y Dios te puede usar para edificar, para consolar, para exhortar y para consolar a aquellos que en estos tiempos necesitan oír la voz de Dios. También voy a estar hablando del oficio del profeta, los verdaderos profetas de Dios. ¿Cuál es la separación que marca el profeta de Dios y alguien que opera en los dones proféticos? Y por último, voy a cerrar la serie con los falsos profetas y apóstoles que están surgiendo como nunca antes en estos últimos tiempos. Te doy las gracias una vez más por estar conectado. Gracias por compartir este mensaje y voy a empezar con la clase. Hay 3 tipos de dones que Dios le ha dejado a la iglesia: los dones del Padre, los dones del Espíritu y los dones de Jesucristo. ¿Y dónde dice eso? En la palabra, pastora. Los dones del Hijo son aquellos que se les puede llamar los 5 ministerios o los 5 oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto se encuentra en el libro de Efesios 4, 11 al 12 y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Jesús mismo constituyó los 5 ministerios. Se le llaman los dones del Hijo, que es de los dones de Jesucristo. Hay muchas personas que hoy en día dicen que los apóstoles no existen. Sin embargo, cuando nosotros leemos Efesios 4:11, podemos ver que Jesucristo no solamente habla de los pastores o los maestros y los profetas. Él habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios fundamentales, o sea, de puntería, que van dirigiendo el cuerpo de Cristo y traen orden. Amén. Estos 5 ministerios están vigentes. No es que los apóstoles dejaron de existir cuando Jesucristo ascendió a los cielos. No, todavía hay apóstoles genuinos, profetas genuinos. Y usted me puede decir, bueno, ¿qué tal de los falsos apóstoles que habla la Biblia? Claro, la Biblia habla que habría falsos apóstoles, que luego vamos a hablar de eso. Hay falsos profetas, pero también hay falsos pastores y falsos cristianos. Amén. No solamente habla de los falsos apóstoles, sino puede haber falsedad en todos los 5 ministerios. Lo que estamos dejando en claro es que estos 5 dones son dados por Jesucristo a gente que ha alcanzado la madurez espiritual. Una de las maneras que usted puede detectar a un verdadero apóstol es viéndole sus frutos. Mucha gente dice, bueno, él es mi apóstol. Sin embargo, esta persona no tiene las marcas de un apóstol. No tiene el fruto de un apóstol. Es como yo decir, yo soy un doctor. Pero si yo no sé nada de medicina, no tengo un consultorio de medicina, no sé trabajar con gente que está enferma, entonces, aunque me haya imprimido un título de doctor, en realidad yo no soy médico. Lo mismo ocurre con los maestros. Usted puede decir, yo soy un maestro de oficio, pero si usted no fue licenciado para ser maestro, no se preparó, no fue entrenado, no fue pasado por un proceso, no tiene el fruto de ser maestro, realmente, aunque usted se llame maestro, usted no lo es, porque el fruto es el que da testimonio de quién tú eres. Esa es una de las maneras muy simples de detectar lo que es lo falso, y le doy un aperitivo de lo que voy a estar hablando cuando hable de los falsos profetas. Amén. Que va a ser la parte final de esta serie. Pero bien fácil para detectar
Una manera muy fácil para detectar a lo falso, lo hipócrita, lo que tiene apariencia pero no es en realidad auténtico, es a través del fruto. La palabra del Señor dice, por sus frutos le conocerán. Yo conozco apóstoles legítimos, apóstoles que se preocupan por la iglesia, que se preocupan por edificar el cuerpo de Cristo, viajan las naciones a traer corrección doctrinal, viajan a las naciones a traer sanidad y milagros, a establecer otros pastores, empoderando otros ministros, porque ese es el trabajo del apóstol. Si tú conoces a alguien que se llama apóstol, pero no tiene ni su propia iglesia, no pastorea a nadie, no le da mentorería a nadie, no va y trae sana doctrina a las naciones, en realidad tú tienes que cuestionar si en realidad es un apóstol. Amén. Vamos a continuar. Punto número 2, los dones que también Cristo dejó a la iglesia fue los dones serviciales o vocacionales, que son los dones del Padre. El Padre también dejó dones, escuche bien, como dice Romanos 12, del 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese con su medida de fe. Si es de servicio, para servir. Si es el de enseñar, en la enseñanza. Si es de exhortar, en la exhortación. Amén. Si es de repartir, con liberalidad. Si es de presidir o ser líder, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Estos dones son 7 dones que habla el libro de Romanos. El don de profético, de servicio. Escúcheme, quizás usted nunca ha escuchado esto. Solamente ha escuchado de los dones que habla 1 Corintios 14. No, hay diferentes dones. Primero los del Hijo, que son 5. Luego los del Padre, que son 7. El profético, el del servicio, para enseñar. Hay gente que tiene gracia. No son maestros de oficio, pero tienen una gracia para enseñar, tienen una gracia para servir, una gracia para administrar, como dice Romanos 12, del 6 al 8. Una gracia para hacer misericordia. Usted va a ver que hay gente que se dedica a las misiones, gente que viaja por todo el mundo ayudando a otros. Ese es un don del Espíritu. No todo el mundo lo tiene, porque fuera bueno que todos pudiéramos operar en todos los dones del Espíritu, pero Él reparte de según a como Él quiere. Por eso usted no se puede comparar con otra gente. Si Dios te ha dado el don de misericordia y te gusta ayudar a la gente, te gusta traer alimento al necesitado, ir a las calles a llevar un sándwich con una soda y una galleta, ese es el don de misericordia. Lo tiene mucha gente, pero no todos tienen ese don. Hay otros que tienen el don de enseñanza. En todo lo que hacen siempre están enseñando. No son maestros, doctores de la palabra, pero sí pueden enseñar, y tú los ves enseñando en la danza como músicos de alabanza. Los ves enseñando sobre cómo grabar videos. Los ves enseñando cómo ser buenas madres. Es el don de enseñar. Los ves dando clase a los niños. Los ves dando clase a los jóvenes. Ese es uno de los 7 dones del Padre, que se le llaman los dones vocacionales o los dones del Padre. Disculpe. El último don del cual voy a hablar son los dones del Espíritu Santo, el cual habla 1 Corintios capítulo 12 del verso 6 en adelante, y es el que quizás es más común que se predique. Muchos de nosotros hemos oído estos dones y muchos de nosotros operamos en estos dones. Estos dones son para edificación de la iglesia también. Estos dones son para exhortación. Escúcheme, todo lo profético tiene una base fundamental. Está fundado sobre el exhortar, consolar, edificar, dar dirección. Amén. Esos son los puntos claves de los dones proféticos. Y como dice 1 Corintios, a unos se les dio el don de sabiduría, a otros el don de ciencia
a otros palabra de fe, el don de profecía, el don de hacer milagros es un don, el don de sanidades, el don de discernimiento de espíritus y el don de diferente género de lenguas. También se habla del don de interpretación de lenguas. Son 9 dones que el Espíritu Santo da. Y sabe que todos estos dones, de igual a los 5 y a los 7 mencionados anteriormente, son dados de acuerdo a como el Espíritu Santo los quiere dar. Amén. Por esa razón hago énfasis en que usted no se compare y usted puede conocer a alguien que opere en el don de ciencia, y más adelante en el próximo video voy a estar hablando sobre lo que es el don de ciencia. Amén. Pero en esta hora, antes de cerrar este video, quiero cerrar con una oración y quiero declarar que durante esta próxima serie el Señor te va a acertar, te va a afirmar, te va a mostrar los dones que tú posees, que quizás antes no estabas seguro que tenías el don de profecía, no estabas seguro si operabas bajo uno de los dones del Hijo, el oficio de apóstol, el oficio del profeta, el oficio de maestro. No estabas seguro si estabas operando bajo el don de hacer misericordia o el don de administrar, pero con esta serie Dios te va a aclarar los dones que tú posees. Yo declaro una activación a través de este video, una activación de los dones del Espíritu, y yo le pido al Espíritu Santo que te revele a través de los próximos videos lo que Él ha depositado en ti, para que te conviertas en una punta de lanza, en una persona que va a edificar el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús yo declaro esa activación ahora, que lo que estaba dormido en ti, quizás por una prueba que pasaste, esos dones se activan en el nombre de Jesús y vas a operar en una nueva dimensión en los dones que Dios ya te dio. En el nombre de Jesús te bendigo y sello esa palabra por fe, creyendo que Dios va a hacer algo contigo en estas próximas semanas. Mantente conectado a estos videos porque sé que Dios te va a bendecir.